Bueno, lo primero que queremos hacer es tratar de buscar esas moléculas que las identifican, que las hacen únicas, ¿no? Como género, como especie de manglar, porque sabemos que ahí tenemos varios tipos de manglar. Identificar qué los hace únicas y a partir de ahí tratar de ver cuando nosotros estamos hablando de un sitio conservado o un sitio perturbado, qué es lo que cambia, ¿no? Qué es lo que le pasa a la planta, pero sí a nivel estructural molécula, ¿no? A nivel una molécula. ¿Quién cambia? ¿Por qué cambia? ¿Cómo cambia? ¿No? Esa sería la pregunta inicial. Claro, yo creo firmemente que están completamente conectadas. Debe de haber influencia del entorno sobre la misma planta y también la planta afecta al entorno. Entonces ahí tenemos planteado estudiar tanto la parte de la planta de manglar como tal, pero también el suelo, el sedimento, la raíz asociada, qué es lo que estamos viendo en compuestos en todas esas partes de la planta, ¿no? Del manglar. En la planta como tal, yo esperaría encontrar productos o moléculas que se deriven del metabolismo propio de la planta, derivados de azúcares, de proteína, de lípidos, que son lo que conforma principalmente a la materia, y fuera de él, que estuviera ejerciendo algún tipo de presión, pues algún contaminante, algún residuo de aceite, de basura. Pues sí, principalmente residuos que lleguen a estresar a la planta y cambien ese metabolismo o la adapten, porque sabemos que si la planta está en presencia de algún contaminante, la planta también va a tener que aprender a vivir con el contaminante. Entonces, tratar de ver qué es lo que pasó dentro del metabolismo de la planta y cómo la afectó, si la mató o la planta pudo sobrevivir a ese contaminante, ¿no? O a esos cambios climáticos o de ambiente que tiene. ¿Y si su cambio ya se vuelve parte de la estructura o si solo es temporal? Se debe volver parte de su estructura, no como tal de la estructura química, sino del metabolismo de la planta. Debe de haber sufrido algún cambio, ¿no? De cómo procesa eso que ve como ajeno. Sí, yo creo que es como un mecanismo normal de adaptarse, ¿no? Es un proceso de adaptación, de evolución. Entonces, si tiene condiciones adversas, tiene que adaptarse a eso. Entonces, aquí es la búsqueda de ese que llamamos nosotros biomarcador, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cómo cambió? ¿Cómo se modificó? Y tratar de identificarlo para que después, con una sola medición, ese sería el objetivo final, poder determinar en qué fase está, si está dañado o se encuentra en un estado conservado esa planta. Principalmente creo que todo se va a ir sobre carbohidratos y lo que llamamos nosotros moléculas señal, que son pequeños fragmentos orgánicos o moléculas pequeñas que les ayudan a comunicarse entre plantas o entre microorganismos y plantas. Entonces eso es lo que estaríamos un poco más enfocados a buscar, ¿no? Carbohidratos, yo creo que es lo más importante que habría que ver cómo se modifica, qué cambios sufre en el metabolismo esa planta. Utilizamos la técnica de resonancia magnética nuclear. Esta técnica pues tiene muchas bondades, ahorita se utiliza mucho para este tipo de análisis. Es como tener un radio. Nosotros, el equipo lo que es un radio, es un sintonizador, y ese radio me ayuda a encontrar frecuencias. Entonces encontramos frecuencias de algunos átomos, por ejemplo del hidrógeno. La frecuencia del hidrógeno nos ayuda a leer hidrógeno dentro de la muestra, y como sabemos que todos los compuestos orgánicos están compuestos de hidrógeno y carbono, pues podemos hacer lecturas bastante
cercanas a la realidad de la muestra, ¿no? No nada más podemos sintonizar hidrógeno, podemos sintonizar carbono también, flúor, fósforo, y con eso se crean como un pequeño mapa, yo les digo como rompecabezas. Son rompecabezas en donde la estructura química te va dando señales y uno la va construyendo conforme a todos esos mapas que vas viendo en el equipo. Entonces, así es como tratamos de, o vamos a intentar hacer el análisis de estas muestras, que serían muestras complejas, porque estamos hablando de mezclas, ¿no? Mezclas de bastantes compuestos en una sola muestra. Pues ahorita se tienen planteados cinco sitios, y de cada sitio tenemos planteados zonas en donde nosotros, con ayuda de la gente que es experta en el área de biología, cree que están conservadas y zonas que están perturbadas. Obviamente tenemos que hacer análisis estadísticos, necesitamos hacer un diseño robusto para poder abarcar estas áreas y tratar de encontrar o de tener datos lo suficientemente fuertes como para poder asegurar que esas características pertenecen a un manglar conservado o a un manglar perturbado, que es lo que sería nuestro objetivo final, ¿no? Claro que sí, con eso podemos empezar a a diseñar caminos en la conservación, pero también en el diagnóstico, ¿no? No necesitar de muchos análisis para poder saber en qué estado se encuentra la planta. Hacerlo un poco menos tedioso ese diagnóstico, que con esto la idea original es generar esa base de datos, ¿no? Esa base de datos de manglar que contenga esas huellas dactilares, ¿verdad? Esa característica propia de cada uno de los árboles o de los géneros que nosotros vamos a analizar. En el caso de los plásticos es un poco complejo porque son moléculas muy grandes, son poliméricas, pero muchos de los contaminantes emergentes, por ejemplo, plaguicidas, herbicidas, todo lo que se pueda ocupar en la agricultura, que pueda llegar a derramarse al mar y que pueda estar afectando ahí, sí se pueden llegar a encontrar rasgos. Nosotros, de hecho, esperaríamos poder hacer un diagnóstico un poco más amplio a partir de este tipo de muestras, ¿no? O derrames propios de las plantas, tratadoras de agua de cada estado, o de plantas en general que suelen verter mucho los desechos al mar, ¿no? Me gustaría decirles que nosotros, bueno, yo, el grupo de investigación al que pertenezco en la universidad, nos enfocamos mucho a las moléculas, y que para mí ha sido muy excitante, padre, es un área totalmente nueva. He estado pegado mucho con mis amigos biólogos, y aunque soy un poco biólogo, ya se me olvidó porque me hice más químico, pero ha sido muy interesante ver cómo podemos compaginar varias áreas para poder tratar de resolver un problema mayor, ¿no? Y hacer un bien mayor. Entonces, se me hace muy interesante el proyecto. Vamos a tratar de meterle todos los kilos para sacar lo mejor y lo mejor de datos, ¿verdad? Y los mejores resultados para todos.